con esas preguntas lo que uno al entrar como al interior de uno, se da cuenta que hay veces el consumo, muchas veces nosotros lo pensamos como la enfermedad, pero al final yo creo que el consumo en la gran mayoría de casos es un síntoma de una enfermedad más profunda, pero como que siempre decimos como, es que es el consumo, pero de pronto hay veces no nos detenemos a ver como qué hay detrás. Y en mi caso particular, ese ver qué hay detrás, pues ya llegó en un momento de pronto tarde, no sé, pero ya avanzado, donde ya ese síntoma del consumo sí me llevó a cometer muchos errores, muchos errores. Que ahí dentro de esos errores igual rescato una cosa muy importante y es, si bien no tenía esa apertura completa con mis papás, sí siempre hubo la tranquilidad de mis amigos de poder decir, si este man se le pasa algo, yo puedo llamar, pase lo que pase a sus papás. Muchas veces tú me salvas, muchas veces me salvó mi mamá. Tu consumo, por ejemplo, es diferente al mío. Y cuando digo es diferente porque hemos tenido vidas diferentes. Y es ese, creo que hay un gran riesgo cuando yo creo que al otro le va a pasar lo que al otro le pasó. Y me olvido realmente de hacer la pregunta poderosa, que creo que te la hice muchas veces, y que nos sentábamos a hablar, Mm, y tú sabes que yo también lo hago conmigo, y ¿qué pasó? O sea, ¿para qué? ¿En qué esta situación estabas? ¿Esto sí, que te abrió? ¿Qué conversaciones surgieron alrededor de? Como enfocarse más bien en la persona y no en vas a terminar como fulanito en la calle o vas a terminar alcoholizado y finalmente eso pues es el miedo que como papá puedo tener porque he oído historias o he visto cosas en la radio, en la televisión, en la sí. familia, pero que a veces de pronto en ese discurso me estoy alejando de realmente es, ¿qué te pasa a ti? Y creo que cuando yo pude empezar a preocuparme por lo que te podía pasar, pudimos empezar a tener conversaciones mucho más profundas Sí. acerca del consumo. Bueno, bienvenidos a nuestro octavo capítulo ya, cambiando de set hoy, probando nuevas cosas. Em, y hoy el tema que nos trae aquí es el tema como del consumo y un poquito el tema del consumo, el tema de las adicciones un poquito y cómo se maneja en una relación padre-hijo ese tema. Mm. También tú que tienes experiencia pues con varios hijos, y también contarles un poquito mi perspectiva de cómo ha sido ese tema. Entonces, pues primero bienvenido a otra conversación más, pa. Gracias, Diego, por siempre generar estos espacios y por la apertura que tienes de poder conversar conmigo y pues obviamente con el público. Yo también quería empezar diciendo que agradecemos a los que nos están viendo, que nos están escribiendo, que nos hacen comentarios, los leemos, nos agradan, otros no tanto, pero finalmente de eso se trata, de poder abrir conversaciones y temas que son realmente a veces difíciles de tocar y creo que este es uno de los temas que sabíamos necesitábamos tocar y lo tocamos con frecuencia, pero que no es tan sencillo abrir en Sí, una conversación pública como lo vamos a hacer hoy en día. sí, muy difícil. Muy difícil también por, por eso que dices, como el cuestionamiento. Hay veces que la gente pueda tener o algo y sobre todo para mí, que me cuesta un montón eso de abrirme y de abrirme en un tema que, por ejemplo, en este caso, que es tan personal. Porque Sí, yo, pues, por ejemplo, no consumo y tengo mis razones para no consumir y normalmente soy muy reservado en ese tema, pero creo que son conversaciones que al final lo que queremos es eso, es como son conversaciones difíciles, incómodas, que muchas veces entre padre e hijo son difíciles de tener y pues por suerte tenemos la confianza de hacerlo y tratar de que más personas tengan este estilo de conversaciones, que al final desde el primer capítulo lo dijimos, como la idea es fomentar un poquito que tengamos estas conversaciones difíciles, padre e hijo, pero que pues que ayuden a algo, ¿no? sí. Y lo otro es que pues no tenemos ninguna intención de educar a nadie, ni de que lo que nosotros digamos acá sea como tomado como un punto de referencia para alguna decisión. Simplemente estamos exponiendo lo que nos pasa en nuestras conversaciones, que seguramente para algunas personas podría ser no la conversación más adecuada Sí, o no de la manera en como ellos las tendrían, pero lo que menos queremos es que este ejercicio, particularmente el de hoy, tenga como un mensaje de que hay algo, un deber ser o que hay un camino más adecuado que otro.
nosotros creo que lo que vamos a hacer es hablar de cómo lo hemos transitado Sí, y creo que eso no solo sirve para mostrarles cómo nosotros conversamos de estos temas difíciles y como tú decías, ojalá estas conversaciones las tengan cada vez más frecuente en casa y que la tengan de la manera como les parezca más correcto. sí, de acuerdo. Si quieres, yo creo que podemos comenzar este tema con una pregunta como muy sencilla y es, en resumen, ¿cómo te has sentido teniendo hijos que consumen? Sí, Que consumen trago, que puedan haber probado alguna droga. ¿Cómo, cómo lo afrontas tú? De ese primer brochazo. sí. No, ha sido muy difícil porque evidentemente en mi caso, pues hay una doble moral en términos de que yo no he sido la persona más ejemplar en ese aspecto. Em, de pronto podría empezar como aprendí a consumir yo, alcohol, por ejemplo, que es Ujú. lo que yo más he consumido en mi vida. Y es que, pues, yo tengo 3 hermanos mayores que tengo, pues, alguna diferencia con ellos. Cuando yo tenía 13 años, el hermano que me seguía tenía 19, el siguiente 20, 21, así. Y entonces, pues, a los 13 años para mí tomar alcohol era algo, muy común, ¿no? Inclusive, me daba cierto posicionamiento y cierta visibilidad, Sí. y nunca me pregunté por qué tomaba ni para qué tomaba. O sea, Mm. realmente era, y empecé a tomar alcohol muy joven y a tomar bastante alcohol, ¿no? Que ha sido como un gran trabajo en mi vida, en donde socialmente siempre era bien visto que tomara, ¿no? Sí. Entonces, cuando empiezo, pues, por ejemplo, cuando tú naces, yo todavía era muy adolescente, ¿no? Recuerda que para los que nos están Sí. empezando a seguir, pues tú tenías 1 año y yo tenía 20. Entonces, pues yo no estaba tampoco en un momento de madurez para tomar los mejores ejemplos, sino que yo también me iba de fiesta, por ejemplo, Sí. y tomaba y no era tan responsable en eso. Cuando tú empiezas a crecer y empiezas a tener ya una edad de consumo, porque tú también empezaste a consumir Joven. joven, Sí. pues sí empezaba como el temor de cómo poner un límite y cómo ponerlo, pero también cómo ser ejemplo. Y Sí. creo que para mí ha sido ese es el gran desafío de cómo tener estas conversaciones para ser un buen ejemplo. Claro, lo más fácil que alguien podría decirnos es, pues, deje de tomar. Y fácil. Sí. Y no, Y no es pues tan sí, fácil. sí, pues no, no, yo creo que puede ser una salida. Lo he intentado. En muchas partes de mi vida he intentado como, bueno, no voy a tomar. Ujú. Sin embargo, hay cosas del trago, de la fiesta que me gustan. Y entonces para mí ha sido como que cada año y cada experiencia me da más capacidad para abrirle una conversación, para entenderla, Sí. ¿sí? Yo creo que en el caso tuyo y de Martín, al comienzo siento que yo era un lugar poco seguro para que ustedes me contaran qué hacían. Y yo creo que mucho al comienzo fue muy a mis espaldas. Sí, claramente. eh, y creo que esos aprendizajes me han hecho que de pronto es bueno abrir la conversación, ¿no? Y definir el para qué, el con quién, la frecuencia, que más adelante hablaremos más de eso. Sí. No, y con lo que dices, definitivamente ya hay muchas cosas que son paralelas a cómo empecé yo a tomar trago, que claramente fue como lo que más consumí. Entonces, también desde muy temprano, como era el único niño, rodeado de adultos, Mm, digamos que así fue como mucho mi crianza, siempre el trago era parte fundamental de esas reuniones de adultos. Y en mi casa, particularmente mi casa, mi abuelo, donde vivía con mi abuelo, con mi abuelo era una persona que le encantaba tener gente y le encantaba como que su casa fuera el centro de los eventos, por así decirlo. Y siempre le gustaba atender a todo el mundo, en el sentido de que, por ejemplo, en este caso particular del trago, había de todo. O sea, siempre había lo que quisiera, siempre había cerveza, siempre había ron, whisky, aguardiente, vino, vodka, ginebra, tequila, todo, todo.
Y me acuerdo inclusive que a veces estaba expuesto de una manera muy bonita, como muy, ¿cómo se dice eso? Como muy lujosa, ¿no? Entonces, que las botellas de cristal que se ven bonitas y es que es el vaso especial para tomar el trago, siempre fue como algo, uno, que siempre estaba disponible, y dos, era un tema muy, como muy de adultos y muy especial, Ujú, ¿no? Particularmente yo también crecí con mi abuelo, que mi abuelo pues tomaba mucho trago, o sea, mucho trago. Mi abuelo siempre me lo va a imaginar con un Loki fumando y con su vaso de ron con Coca-Cola. Y era ron con Coca-Cola, porque el que toma Coca-Cola con ron era marica. Entonces era ron y un poquitico de Coca-Cola. Y todas las noches, no sé si todas, pero la gran mayoría de noches que yo me acuerdo, siempre se tomaba su roncito con Coca-Cola. Y al final todas esas cosas siempre me llamaron la atención en el sentido de que como siempre quise ser un adulto y siempre, digamos que la gente dice que tengo alma de viejo, pero también digamos que desde chiquito se fue forjando así en el sentido de que siempre compartí con adultos y siempre el trago era una parte muy fundamental. Y al final también empecé a tomar muy chiquito, empecé a tomar, sí, o sea, 11 12 años. A escondidas, claramente. Y los cunchitos. Y entonces es que llegó la pizza. Entonces suben a recoger la pizza y quedan cunchitos y pues, venga, ¿qué sabe esto? Sabe horrible, pero no importa, es que es de adultos. Por algo sabe así, hay que aguantárselo, ¿no? Se volvía como un reto, como esto sabe horrible, pero todos los adultos toman, entonces yo voy a poder, ¿no? Y creo que así empieza un poquito el consumo, muy a escondidas, evidentemente, como muy tabú, porque pues los chiquitos no tomaban mm. trago. em, y de ahí en adelante, siempre el consumo, como dices, fue a escondidas, no solo tuyo, sino tratando siempre de esconderlo de todos los adultos, porque al final el mensaje es, tú no puedes tomar, eres muy chiquito. Ujú, Una de las cosas que hablas es el tema de abrir conversaciones y eso, desde mi experiencia personal, siento que tener padres jóvenes me ayudó, porque sí logramos tener muchas conversaciones. Creo que no sé, o sea, en mi vida fue, consumí muy temprano alcohol, entonces como que no esperan tener esas conversaciones tan temprano de pronto, y también por la edad que tenían, de pronto no tenían tantas herramientas como hoy en día, por ejemplo, tienes con mis hermanas, que es muy ujú. diferente. Entonces, por ejemplo, a los 16 años, yo ya tomaba mucho trago y tenía muchas borracheras. No estaba tan abierta a estas conversaciones como, por ejemplo, hoy podría llegar a tener con mis hermanas en algunos casos. Siempre seguía siendo muy tabú, ¿no? Entonces tuve una mezcla de muchas cosas, tuve una mezcla de muchas cosas, pero al final siento que sí, lo que más puedo rescatar es que la falta de estas conversaciones con propósito, sí hicieron, o sea, sí realmente hicieron falta, porque las conversaciones eran, eres muy chiquito, no debes tomar, punto, Sí, no, no había ningún argumento de nada. de nada, O sea, nada. no hay un argumento convincente, em, tampoco había un buen ejemplo en coherencia, digamos, de que yo te pudiera decir un día, oye, pues, ¿qué estás tomando? Si de pronto tú también me veías no sé, en la cuadra con mis amigos tomando. mm, entonces sí creo que hay mucha ambigüedad Sí, en este tema. Es un tema muy complejo, porque al final lo más fácil y lo más sano es, pues, cerrar la puerta a cualquier tipo de consumo. sí, Em, y yo quiero como que hagamos referencia no solamente al alcohol, al cigarrillo. Por ejemplo, yo nunca he fumado en mi vida, no tengo ni idea qué es fumar. sí, Mi mamá y mi papá fumaron, mis hermanos fumaron y yo tengo como cierta aversión al cigarrillo, al humo, ujú, ¿sí? Y entonces para mí es muy fácil como decirle a alguien que fuma como deje de fumar, o sea, eso le está ujú, haciendo mal, pero pues a mí no tengo esa experiencia. Entonces, yo creo que hay muchos adicciones y muchos consumos
que de pronto necesitamos darnos cuenta y abrir la conversación de, la primera pregunta es el para qué, ¿qué estás tapando alrededor de eso? ¿Para qué lo estabas haciendo? Ah, porque quieres ser más simpático, porque quieres ser más fresco, porque tienes una rabia que no has sacado. Mm, Y ya, pero pues eso, obviamente eso no lo tenía ni idea a los 26 ni 27 años porque ni yo lo había trabajado y mucho menos quién era yo para guiarte, porque cuando tú tenías 16 años yo tenía 36, sí, ¿no? Claramente me hubiera gustado tener más conversaciones contigo en ese momento y lo hablamos algunas veces, pero era sí. muy amenazante, es un muy riesgoso, siempre buscando lo malo, Mm, ¿no? Siempre como poniéndote un escenario negativo, el alcoholismo, vas a terminar mal, y era como muy amenazante y seguramente eso nunca nos hizo abrir una conversación de para qué lo estabas haciendo, o con qué frecuencia, sino que era todo como escondidas y yo, pues, por ejemplo, me daba cuenta únicamente cuando te emborrachabas mucho que ya necesitabas alguna ayuda. sí, que necesitaba ayuda. Exacto. Sí, al final siempre terminaba, o sea, esas preguntas del por qué, para qué, o sea, por qué pasa eso, por qué lo escondes, por qué consumes tanto, consumes poquito, por qué consumes X o X, siempre llegan, y siento yo en la gran mayoría en los extremos, en cuando ya esa conversación ya es para solucionar algún problema ya existente, Ujú, ¿no? No tanto como para evitar ese problema. Lo que tú dices, siento que hoy en día para evitar es simplemente decir que no y ya, como muy cerrado. Y cuando ya hay un problema, ahí es donde de pronto empiezan a abrir las puertas, como a esas preguntas más profundas, que de pronto si uno se las empieza a hacer desde más pequeño, entendería el mejor el por qué y de verlo si sí o si no, si va con uno o no. Y también lo otro es, al final, todas las personas son diferentes, ¿no? Porque, o mm, sea, acá estamos contando nuestra historia y mi historia particular es, pues yo dejé de tomar hace 6 años, porque definitivamente llega a un extremo, em, pues muy joven, llega a un extremo y dejé de tomar. Mm, pero hay otras personas, pues amigos míos que toda la vida han tomado y pues tampoco tienen mucho problema. Y tengo conocidos otras personas también que consumen drogas sin problema y pueden consumir frescos y su vida es absolutamente intachable, no sé si me va a entender, les va mm, bien el trabajo, son responsables, eh, o sea, personas absolutamente normales y cuando uno dice como no, es que consume drogas, uno dice, uy, no, es que debe tener su vida vuelta mierda. Y no, no necesariamente. Y también está otro lado de personas que también he visto como, oiga, definitivamente sí su camino se desvió mucho por el consumo. Y al final creo que con esas preguntas lo que uno al entrar como al interior de uno, se da cuenta que hay veces el consumo, muchas veces nosotros lo pensamos como la enfermedad, pero al final yo creo que el consumo en la gran mayoría de casos es un síntoma de una enfermedad más profunda. mm, Y enfermedad no me refiero de pronto a algo malo, puede ser como una situación, ¿no? ujú, Pero como que siempre decimos como, ah, es que es el consumo, pero de pronto hay veces no nos detenemos a ver como qué hay detrás. Y en mi caso particular, ese ver qué hay detrás, pues ya llegó en un momento de pronto tarde, no sé, pero ya avanzado, donde ya ese síntoma del consumo sí me llevó a cometer muchos errores, muchos errores. Que ahí dentro de esos errores igual rescato una cosa muy importante y es, si bien no tenía esa apertura completa con mis papás, tú y mi mamá obviamente, sí siempre hubo la tranquilidad de mis amigos de poder decir, si este man le pasa algo, yo puedo llamar, pase lo que pase a sus papás, mm, que eso es algo que también es raro encontrar. Entonces, muchas veces tú me salvaste, muchas veces me salvó mi mamá, mm, muchas, que en otras situaciones, si no hubiera estado un poco de esa confianza que teníamos, pues que tenemos, ¿qué hubiera pasado si no? O sea, por suerte hubo esa confianza para que en varias circunstancias mis papás me pudieran salvar y pudieran hacer algo para que yo no tuviera algo peor, ¿no?
Pero también pienso en si hubiera existido más confianza, de pronto y ni siquiera hubiera tenido que ser llegar a esos casos extremos. Se hubieran podido manejar desde antes. Igual es muy fácil ser profeta del pasado, No, claro. pero Sí, no, yo creo que dijiste cosas que quisiera como afianzar en el mensaje y es que cuando uno vive la experiencia, o cuando yo, por ejemplo, hablando en mi primera persona, cuando yo vivo mi experiencia y mi experiencia me ha traído, no sé, referentes y personas que veo, entonces yo puedo fijarme una idea de que así es, así va a ser las cosas. Y tú has dicho algo muy importante y es que tu consumo, por ejemplo, es diferente al mío. mm, Y cuando digo es diferente porque hemos tenido vidas diferentes. Y puede ser diferente a cualquier otra persona, a tu abuelo, o a tu mamá, o a la persona que quisiéramos poner en el ejercicio. Y es ese, creo que hay un gran riesgo cuando yo creo que al otro le va a pasar lo que al otro le pasó. sí, Y me olvido realmente de hacer la pregunta poderosa que creo que te la hice muchas veces y que nos sentábamos a hablar mm, y tú sabes que yo también lo hago conmigo y ¿qué pasó? O sea, ¿para qué? ¿En qué esta situación estabas? ¿Esto sí, que te abrió? ¿Qué conversaciones surgieron alrededor de? Como enfocarse más bien en la persona y no en vas a terminar como fulanito en la calle o vas a terminar alcoholizado y finalmente eso pues es el miedo que como papá puedo tener porque he oído historias o he visto cosas en la radio, en la televisión, en la sí, familia, pero que a veces de pronto en ese discurso me estoy alejando de realmente es, ¿qué te pasa a ti? Y creo que cuando yo pude empezar a preocuparme por lo que te podía pasar, pudimos empezar a tener conversaciones mucho más profundas sí, acerca del consumo. sí, de acuerdo. Al final, yo, digamos que también quiero retroceder un poquito y dar un poquito de contexto, porque lo que dices, como está muy, o sea, cada persona lo tiene como, es muy personal su vida con el consumo. Y quisiera dar como un poquito de contexto de, por ejemplo, a mí que me llevó a tomar la decisión de dejar de tomar, ¿no? Para que entiendan como mi historia y de donde yo estoy parado. Porque yo al comienzo veía el consumo como era el macho, pues era el más popular, porque era el que más tomaba, el que más aguantaba, el que, mejor dicho, era Superman, ¿cierto? Y tuve muchos campanazos en la vida que me empezaron a decir como, venga, usted no está en Superman, usted no está en Superman. Y al final, después de un tiempo donde empecé a consumir mucho trago, mucho trago, empezaron a hacer esos campanazos más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes. Y también, un poquito resumiendo lo que estás diciendo, es, mientras más campanazos me pasaba, creo que muy pocas personas me preguntaban más a fondo. Creo que tú eras de las pocas que cuando tenía una crisis, estaba muy tomado y había hecho un montón de enredos, tú eras la que me preguntaba y con el que hablaba, pero realmente a mi alrededor sí era muy satanizado. O sea, usted es un alcohólico y tiene que dejar de tomar y usted es una mierda y deje de tomar. O sea, como la conversación era muy llevada solo hacia el lado negativo. Y pesó tanto en un punto que definitivamente sí fue uno de los factores muy grandes para que yo dejara de tomar. Hoy en día lo agradezco porque creo que a veces sí hace falta esa fuerza. Entonces ahí también es donde encuentro un poquito de ambigüedad, donde esas conversaciones profundas son muy chéveres, pero a veces también siento que esa fuerza de cuando ya uno se está pasando y uno coge las conversaciones y habla y dice, sí, yo no sé, tengo un problema, es que estoy tomando mucho cuando estoy triste o algo así, como, pero uno puede navegar en eso, ¿no? Y como que se pierde un poquito de eso. Y hay veces ahí sí hace falta esa fuerza de decir, no, marica, tiene que dejar de tomar. No, no de por vida, pues puede ser un rato o algo, pero tiene que entrar esa parte negativa, miedosa, fuerte de vas a perder algo. En mi caso era voy a perder una relación, era uno de los factores muy, pues muy importantes de ese momento
para dejar de tomar era, voy a perder esta relación que en ese momento era muy buena por este problema, ¿cierto? Entonces en ese momento esa fuerza sí me sirvió para dejar de tomar. Pero hoy en día, ya después de 6 años sin tomar, sí me doy cuenta que al final tomar era o sea, era un síntoma y ya. O sea, la enfermedad era, por otro lado, algo completamente diferente al trago, algo que no tenía que ver, o- que el trago era mi manera de sacarlo al aire. Y al final, para retomar la historia, hubo varios campanazos donde la decisión mía fue dejar de tomar porque sentí que me empezó a controlar el trago. Entonces, ejemplos súper rápidos. Una vez dije, "Marica, estoy tomando mucho, pero es que yo tomo mucho con mis amigos. Es que es con mis amigos, yo tomo mucho. Cuando estoy con otra gente, yo me controlo. Voy a una fiesta con los amigos de mi novia en ese momento y me pego una rascada, pero terrible, terrible. O sea, pierdo el celular, peleo con un Uber, o sea, terrible. Pasan un montón de cosas. Y digo, uy, no estaban mis amigos. Y yo me emborraché así. Primer campanazo. Segundo campanazo, no, es que yo, bueno, con amigos, con gente joven. Y después fue, no sé, en ese caso, con mis suegros nunca. O sea, ¿cómo voy a emborrachar con mis suegros? ¿Cómo me voy a emborrachar con unos adultos pues, que respeto, ¿no? Y nos vamos de viaje y ti, una borrachera muy, muy bárbara. También de show, mejor dicho. Y la última fue como, no, es que yo igual lo puedo controlar, ¿no? Entonces, hoy voy a salir y a mí lo que me gusta es tomar tragos ricos. Voy a tomar dos gin and tonics que me encantaban. Y dije, iba con un poder mental de me voy a tomar dos gin tonics y ya, marica. O sea, pare de contar. Y voy a pagar caro por esos gin tonics. O sea, me voy a gastar toda la plata que no tengo. O sea, solo esos dos gin tonics. Y esa fue la noche, digamos que más me rompió a mí por dentro de, uy, no lo controlo. Porque esos dos gin tonics se volvieron media guaro, esa media guaro se volvió un litro de guaro y eso se volvió borró cassette y no tengo ni idea qué pasó esa noche. Y al día siguiente fue como, uy, no. Y ahí tomé la decisión de dejar de tomar, ¿no? Como ese último campanazo fue. Y de ahí me sesgué y creo que estoy todavía muy sesgado y con mucho miedo, creo que tengo mucho miedo a volver a tomar. Así ya haya trabajado lo que cuando dejé de tomar empecé a trabajar de mi parte personal, entendiendo cuál era el verdadero problema y ya lo tengo muy claro. He cambiado muchas cosas, demás, pero todavía me da mucho miedo tomar, porque todavía me pesa mucho esa parte negativa, pesada de, es que eres alcohólico, entonces cuando eres alcohólico nunca echas para atrás, o sea, quedas igual, vuelves a tomar, arrancas desde el mismo lado, no hay la posibilidad de volverlo a controlar, no, ya es incontrolable, porque eres alcohólico. Y la otra es ese miedo ok, si vuelvo a tomar, entonces que puede que pierda ahora a mi pareja actual porque cometa esos mismos errores del pasado. Puede que haga peores errores porque es que ya estoy más adulto y tengo peores cosas o tengo más accesibilidad a cosas. Entonces, no sé, pierdo un trabajo, un proyecto o algo. Como ese miedo es muy poderoso. Y no sé qué tanto es beneficioso o contraproducente. No, o sea, yo creo y hablando pues como de tu contexto, imagínate lo que es para mí como papá ver que tú tienes 6 años de no tomar. Es algo muy ejemplar y, pues te lo he dicho y sabes lo que te Mm, admiro por esa decisión tan valiente que tomaste y que sostienes en el tiempo y que admiro profundamente. Y pues yo no, ahí es donde a mí me cuestiona un montón porque... pues tú sabes que a mí, por ejemplo, me encanta llegar acá y abrir un pedacito de jamón y con un vino y de pronto ya no me tomé un vino, sino me tomé una botella de vino ujú, y me encanta una cerveza y pues creo que nunca ha habido ninguna situación incómoda entre tú y yo sobre eso. Eh, eh, yo he sido
muy respetuoso de tu decisión y tú también como que me acompañas muy bien Ujú, y lo haces muy bien. Entonces yo creería que obviamente si puedes sostenerlo, ese es como el mundo ideal y a lo que mucha gente podría llegar y decir, bueno, no, no voy a tomar y listo, y es una gran decisión. Ahora, yo siento que de pronto pasamos un poquito rápido un ejercicio en donde eh, había algo muy particular en el momento en donde tú estabas en esa situación difícil ujú, y que yo en ese momento empecé a entender el valor de la terapia, sí, porque yo a tu edad, a los 22, 23, 24 años, cometía los mismos errores que tú. Y a los 30 y a los 35 y a los 36 seguía cometiendo errores similares, ¿no? Poniendo en riesgo mi relación en ese momento. De pronto no era que tomara todos los días, pero cuando tomaba no siempre tenía buenos tragos. ujú, Y eso pues de alguna manera, solo cuando entendí y me hice las preguntas de qué es lo que hay detrás de estas reacciones, qué es lo que hay detrás de creernos Superman, y empecé a encontrar el valor de la terapia. Creo que eso puede ser una gran como conclusión de lo que hoy pasa, y es que tanto tú como yo pudimos entrar a un proceso terapéutico y a conocernos un poco más, a indagar más allá de lo sí, que normalmente hablamos, y creo que para mí fue muy como, como esas cosas fáciles de decirte, entra a terapia, convencerte a tomar. Yo creo que yo no te quería convencer a no tomar, sino ujú, yo te quería convencer a que entrar a terapia era un ejercicio muy importante y poderoso. sí, Y yendo un poquito a la juventud de hoy en día, a las otras relaciones con mis hijos, pues a mí me parece que ellos están empezando estos procesos terapéuticos mucho más rápidos de lo que nosotros los empezamos. sí, Y claramente eso hace que yo vea un consumo muy diferente a este consumo inconsciente, ujú, de social. Lo hago porque sí, no me pregunto nunca el para qué, ni me pongo a pensar con quién, y eso creo que sí marcó una diferencia enorme. Y lo otro que digo es como, como que ahí es difícil manejar una situación en donde, por ejemplo, en nuestro grupo social, a mí también me gusta tener gente acá en la casa, mm, me gusta reunir a los demás, vienen mis amigos de toda la vida. Hace poquito, pues, pasamos algunas fiestas y algunas cosas, mi cumpleaños, y tú ves que hay trago y hay consumo de trago y finalmente es admirable que tú te sostengas ahí y, y la pregunta no es si vas a volver a tomar o no vas a volver a tomar, sino yo siempre he pensado es que si algún día lo haces, vuelvas rápidamente a no esconderlo, a no hacerlo por como yo siempre he tenido ese miedo. Digo, ujú, si algún día te da por volver a tomar, ojalá no pase, pero si algún día me puedes decir, pa, me tomé una cerveza y me pasó esto, y como que lo podamos hablar más rápido y no sí, que sea algo que de pronto tú solo en alguna situación de desespero, de angustia, de pronto recaigas en algo y no lo compartas, ¿no? sí, pero sí es muy difícil, o sea, yo, yo creo que al final eso es otra cosa que me sorprende, porque todo el mundo habla de lo bueno que es no tomar trago o no consumir drogas, ¿no? Y como que lo pintan como eso, como eres un crack. Pues, o sea, ahora se volvió como, wow, eres un duro, no por todo lo que tomas, sino por no tomar, o sea, y mucha gente que me conoce, que me va conociendo y que salgo a fiestas o a conciertos o a eventos, lo que sea, y es como, ¿no tomas? Pero nada, no, o sea, ni una cerveza. O sea, siempre es la misma reacción, ¿no? Y cuando les cuento es como, no, yo 6 años sin tomar, nada, cero. Es como, wow, o sea, felicitaciones igual, ¿no? Muy positivo. Pero es muy chistoso porque a medida que, por ejemplo, uno va cogiendo más confianza o algo, es lo primero que hacen en algún evento es ofrecerme trago. Así sepan que no tomen. Es muy chistoso porque siempre pasa. O sea, siempre es como, cierto, tú no tomas. Y hay veces, cuando ya entra un poquito diferente el ambiente, es todo lo contrario, es como, tome. O sea, ¿cómo no va a tomar? Sí, O sí, sí. sea, antes te decían de chiquito como no, no tomes. Y ahora de grande es como, no, es que tienes que tomar.
bueno, y desde la adolescencia se tiene ese concepto de es que tienes que tomar, o sea, ¿cómo no vas a tomar? Qué aburrido, ¿por qué no tomas? Y hay muchas cosas donde no entienden pero ¿por qué no tomas un vino? Con la comida, ¿por qué no tomas una cerveza? ¿Qué te hace una cerveza? Y sí, ¿qué me va a hacer? De pronto nada, pero por ahora yo tengo esa mentalidad fuerte en que no quiero tomar. Mm, y también pasa, digamos que pasa muy seguido el que estas situaciones cada vez van pasando más y más y más a medida que van pasando los años, como que cada vez más la gente quiere que tome más. Ujú, Los externos, sobre todo, no la gente como más cercana que conoce toda mi historia, que sabe el por qué, pero los externos sí es muy fácil que digan como tienes que tomar y me presionen para tomar. Y es difícil, es difícil. A mí hoy en día la realidad es que me gana el miedo. Hoy en día la realidad es que me gana el miedo, más que cualquier otra cosa, más que la convicción y eso, por suerte lo tengo en terapia muy manejado y tengo muy claro que es el miedo. En esto entonces tengo miedo de tomar, por ahora me sirve, mm, pues para no hacerlo, pero también sí entiendo lo que es de que si pasa que te cuente, ¿no? Porque sí muchas veces he tenido ese pensamiento de, como ahora ya soy el que no toma, ya la gente tiene como esa percepción de mí que es que no toma y ya lo volvieron como algo muy, la gente cercana como algo muy positivo mío, como una facultad muy positiva mía. mm, Y, y sí lo he pensado varias veces de si voy a tomar, o sea, por ejemplo, cuando estaba viendo solo, yo decía, es que si voy a tomar acá solo, porque también no quiero que la gente ahora que me ve como el que no toma y que lo ve como algo mm, súper positivo mío, lo coja como, "Ah, volví a tomar, ¿no? Como que no, yo creo que tú tienes una perspectiva muy amplia, muy abierta de ese tema, como es muy abierto en ese sentido, y yo sé que no me juzgarías, lo tengo muy claro, sé que hoy, por ejemplo, mi pareja tampoco me juzgaría, creo que mi mamá tampoco, si lo hablo con ella, pero yo creo que muchas personas cercanas, amigos y eso sí sería como, marica, volví a tomar como, no, mal de una, de primerazo sería entrar a juzgar. Entonces, sí es complejo porque aún estando grande, ya siendo pues más o menos un adulto, adulto joven, pero adulto, eh, ya teniendo conversaciones más difíciles, ya yendo a terapia, ya todo eso, igual todavía sigue rondando el tema de es mejor hacerlo escondidos, no te van a juzgar, no te van a joder, como, ¿no? Sigue estando ahí gravitacional ese tema. Y, y pues ahorita estamos hablando mucho del trago, pero por ejemplo también con el tema de las drogas, también es muy raro como desde una perspectiva, una persona, por ejemplo, yo consumía mucho licor, pero no consumía nada de drogas, o sea, cero, y las mm, odiaba. Y eso que la gente me decía a mí de mis tragos, yo lo pensaba de las drogas, ¿no? ujú, Cuando la gente me decía, no, es que usted está tomando mucho, está cagándose su vida, todo mal por el trago, yo decía, no, pero es que al menos no consumo drogas. mm, Esa era como mi percepción, es que el trago es normal, pero al menos no consumo drogas, no consumo nada. Y siempre, no sé por qué, yo creo que yo en terapia lo he tratado de ver y yo creo que fue una mala experiencia en un viaje que tuve en Londres a los 13 años, que yo siento que desde ahí le cogí mucho miedo y mucho respeto a las drogas. Mm, creo que desde ahí es donde yo puse un tabú y un tema de las drogas de nunca en la vida voy a consumir drogas. Nunca en la vida voy a consumir drogas y lo veía muy malo. Y también es raro como todas estas cosas se combinan porque al final, después de ir a terapia, después de dejar de tomar trago y, y se abre la oportunidad y el pensamiento de pronto las drogas no son tan malas, no hay que satanizarlas tanto. Y, y empecé a averiguar sobre el tema de las terapias asistidas.
Y dije, como, venga, esto, ¿cómo es posible que muchas personas que yo veo exitosísimas, porque son muy exitosas, con empresas súper, o sea, súper mediáticas, personas que tienen su vida, pues aparentemente muy, muy bien, em, estén hablando de consumir hongos? Están locos. O sea, como así. Pero se empezó a abrir esa puertica de decir, oiga, venga, de pronto mi tabú hacia las drogas estaba mal. Y justo en ese camino empiezo a pensar mucho en eso, en cómo ven, yo no consumo trago ya, paré de consumir trago porque el trago me llevó a un consumo excesivo de licor. es- Yo mi pensamiento era como tengo que cerrar la puerta también a esto. O sea, yo nunca voy a poder hacer una terapia asistida o consumir algo en una fiesta o algo porque nada que ver. O sea, si soy alcohólico, es como de una me puse, soy alcohólico y soy drogadicto. Así nunca haya consumido drogas. No sé si me va a entender. Ujú. Y también se empezó a romper esa parte un poquito al entender que, por ejemplo, algo que yo tenía tan satanizado, hecho de una manera diferente, con un contexto diferente, podía ser beneficioso. Y ahí también lo empecé a pensar mucho con el trago y dije como, venga, es que si yo solo me tomara un vino cada vez que me sirvo un pedazo de carne, pues el maridaje es muy rico, tan no me va a hacer daño, en un contexto diferente funcionaría también. Y ahí empezaba a pensar también mucho en ese sentido de pronto yo puedo volver a tomar trago, en el sentido de que ya tengo una conciencia diferente y puedo decir, es que me voy a tomar un vinito, me voy a tomar, no sé, X cosa en este momento específico, teniendo en cuenta que tengo un contexto diferente, que estoy más tranquilo en un contexto, no sé, o sea, como, pero es muy raro como todo se combina y se sigue combinando. O sea, lo que me pasaba de adolescente me está pasando ahorita al revés. Ahorita es, de adolescentes me dicen que no tome, quiero, y voy a tomar a escondidas. Ahora me dicen tome, pero igual voy a tomar a escondidas porque me van a juzgar si tomo, porque ya no tomo. O sea, al final sigue existiendo, independiente de la edad, muchas cosas que se van combinando y que no, como que al final no tienen sentido. Digamos que oyéndote, o sea, lo ideal es, voy a irme a algo más sano, como para cambiar un poquito, el tercio es el azúcar, que es como una cosa como Mm, que está muy normalizada en muchas cosas. Claro, hoy en día hay mucha gente en contra del azúcar, em, pero digamos que cuando uno está metido como en algo en donde tiene que estar consumiendo azúcar, en mi caso, por ejemplo, que me encanta el chocolate, el arequipe, mm, echarle azúcar a las cosas, la Coca-Cola, pues obviamente el mundo ideal es no hacerlo. mm, Sí, sí, siempre es no hacerlo. Y siempre entonces ver el lado malo y es que me voy a enfermar tratar de decir, bueno, entonces voy a aprender a comer azúcar, pero entonces duro una semana sin comer una dona de Donut Factory, sí, y de pronto llegan y me como dos. Es como ese trabajo personal el que creo que uno no debe abandonar en términos de si algún día uno consume o está metido en algo, es acompáñelo con un trabajo personal para ver dónde está, qué es lo que está pasando, ujú, qué es esa sensación, porque a mí a las 4 de la tarde me dan tantas ganas de una Coca-Cola, por ejemplo. Sí, es algo mm, que es rarísimo, es porque en ese momento y es poder ver y poder analizarlo. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, yo también crecí con una satanización tremendamente fuerte de la droga, ¿no? ujú, Como la droga es lo peor que puede haber en el mundo, ¿sabes? Era como sí, una sensación de que el consumo de droga era llegar a la situación más, más mala o sea, no había nada peor, ¿no? Creo que hasta era más soportable que alguien robara sí, que alguien consumiera. O sea, el consumo era como la muerte, ¿no? ujú, Y habían inclusive unos comerciales en televisión que eran el que consume algo de droga se pierde y se muere, ¿no? sí, Entonces yo crecí también con un ambiente en donde el trago era muy normalizado. sí,
Yo a los 13 años tuve un concurso de cometas y el premio era una garrafa de aguardiente. Sí. Sí, tenía 13 años y ganamos el concurso de cometas y nos dieron una garrafa de aguardiente. Y yo, por ejemplo, no fumé, como yo te decía, entonces la marihuana ni idea. Para mí, alguien que consumiera droga era como nada. Y últimamente también que he estado explorando todo este tema de la terapia asistida, conociendo, aprendiendo, entendiendo, es porque me llegaron situaciones particularmente en el acompañar a personas que me hablaban de temas que yo desconocía por completo Sí. y que el único criterio que yo tenía era lo que alguien me había dicho. Ujú. Y cuando uno construye su perspectiva desde lo que otros vivieron y no desde su propia perspectiva, puede estar juzgando situaciones demasiado fuertes Ujú. o demasiado desvirtuadas de lo que realmente podrían ser. Ujú. Entonces, si hace 20 o 30 años yo oyera que alguien consumía hongos y tenía una empresa, yo decía, está re perdido, ¿no? O sea, no. Ujú. Pero hoy en día también empiezo a encontrar que hay gente que tiene un consumo, por ejemplo, de microdosis o también he encontrado situaciones en donde veo mucha gente que admiro, que tiene una vida extraordinaria, que son buenos papás, buenos hijos, y que se sientan y se toman sus vinos y su aguardientico y va muy bien, no sé cómo explicarte, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde yo siento que cuando uno empieza a experimentar y la vida lo empieza a llevar a ciertas circunstancias, eh, eh, el primer paso es preguntarse un poquito más en detalle qué es lo que me puede estar pasando y cuál es mi referencia de ese mundo. Entonces, por ejemplo, cuando tú dices que yo soy más abierto con respecto, es que a ti no te define si tomas o no tomas, en mi caso, yo no, Ujú. yo creo que yo te admiro tomando o no tomando. Obviamente te admiro es más en las decisiones que tienes. O sea, cuando digo que tomando o no tomando es, yo te admiraba a los 21 o 22 años, eras mi hijo, te amaba profundamente y hoy a los 28 que no tomas también te amo profundamente. No es como que ahora que no tomas, entonces te amo más. Ujú. No, eso no tiene nada que ver, ¿sí? Sin embargo, sí creo que hay circunstancias en donde a mí sí me ha dado mucho miedo de acompañarte en ese escenario en donde sí se ha convertido en un personaje que sostenerlo puede ser muy costoso. Sí. Sí, como puede ser muy sano, puede ser muy costoso a nivel emocional y terapéutico, digamos como que tú te empieces a cargar una cosa en donde ya todo el mundo te admira, entonces todo el mundo llega y es que él no toma, es que él es muy bueno, y entonces tú ya empiezas a tener un personaje y ahí es donde yo hay veces me conflictúo contigo y te Sí. digo, ojo, oye, porque de pronto ahí no es una decisión que ya estás tú tomando genuinamente, sino ya es un constructo de lo que hay alrededor y tú tienes que sostenerlo Sí. y de pronto el día que eso no esté, ¿qué va a pasar? No, entonces creo que, o sea, yo admiro un montón tus decisiones, cualquiera que sea, pero siento que no es que te haga mejor ser humano y mejor hijo el que hoy no tomes. Ujú. Tampoco hace el peor hijo el que toma, ¿no? Sí. Como ese es el que toma, es el peor hijo que tengo. No, es simplemente que de pronto ahí hay una condición que hay que ir revisando y trabajando. Entonces yo creo que estos temas sí son muy difíciles porque abordarlos, hay veces no es fácil educar a alguien cuando uno no está educado, ¿no? Sí. Como un ciego puede ayudar a otro ciego en ciertas circunstancias. Y Ujú. creo que muchos de mi generación crecimos en un mundo en donde hablar del alcoholismo era algo muy satanizado, muy malo, y lo escondíamos. Y creo que hoy en día mm, tengo ciertas diferencias con esas posturas en donde es como evítelo para que no pase. Y creo que entonces el día que uno cree que lo está evitando a toda costa, Ujú. de pronto ese hijo está en un territorio en donde no lo evitaron y en donde entonces jamás te lo va a contar y jamás te vas a dar cuenta de pronto que hay una situación en donde si de entrada hubieras podido conversarlo y entenderlo y ver esa curiosidad por qué se está generando, Sí. podría haber una conversación muy poderosa. Yo he sido testigo porque tengo hijos Sí. de que hay muchos papás que creen que sus hijos no toman ¿Y tú? y yo los he visto tomando, Sí. ¿sí? Pero sus papás están convencidos de que no lo hacen.
y cuando estamos en unas reuniones familiares o, no sé, del colegio, se sienten muy orgullosos de que su hijo o su hija No toma. no toma ni consume drogas. Y yo creo que ahí es donde más ¿Dónde está el riesgo tenemos peligro? que ver, Mm, porque cuando se hace a escondidas, creo que en el relación padre-hijo, ahí hay un gran riesgo. Claro, no estoy diciendo ahora que entonces yo consumo al frente de mi papá. No, 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 no se trata de eso en mi punto. Es simplemente como poder abrir la conversación, ¿sí? Y si yo lo encuentro, no de entrada eh, satanizar la situación, sí. ¿no? Sí, porque además todo el mundo consume por diferentes razones, de diferente manera, o sea, y entenderlo también va a ayudar mucho a tratar, como padre, supongo, a tratar de guiarlo por el mejor camino, porque al final, eso lo hablamos en otro podcast, pero al final yo siento que tú siempre has sido un guía más no como, como un dictador en el camino, y yo creo que los papás, la idea es eso, es guiar a los hijos. Y al final es más fácil guiarlos si de verdad conoces la situación y si indagas también en el sentido de por qué lo haces, o sea, por qué consumes, o sea, entender el por qué cada hijo va a ser muy diferente, porque algunos te van a decir, no, es que yo consumo porque todos mis amigos consumen, y ya, solo por eso. Ahí yo ya tengo muy claro cómo puedo empezar a guiar para, venga, no es por terceros, o no, yo consumo, no, porque es que me gusta consumir, me gusta cómo me siento. Ah, bueno, ahí la conversación es muy diferente al que te dice que solo lo hace por los amigos, Mm, sea con el trago y sea con las drogas, exactamente igual. O el que te diga, no, no, no sé, porque sí, o lo que sea, ¿no? claro. Como esas conversaciones son lo que ayudan a guiar. Espera, espera, te voy a interrumpir porque me acordé de algo. Yo recuerdo que cuando yo estaba en mi adolescencia, había mucha amenaza de usted no puede tomar y si lo veo borracho, entonces le voy a dar durísimo. Sí. Y entonces yo creo que mi mamá creció mucho tiempo engañada, porque apenas no estaba ella, Ujú, yo tomaba. Ella estaba y no tomaba. Y ujú, era una doble vía que empecé a tener y que por mucho tiempo en mi vida la pude haber sostenido, como, em, no sé, en la relación de pareja hay malos tragos, entonces no tomo, pero cuando no estoy con mi pareja y tengo forma de tomar, me los ahí quiero tomar toma. todos. Sí, Y entonces yo creo que ese escenario es muy importante entender el qué hay detrás de ese consumo, ¿no? sí, Que es como qué tanto te conozco, qué tanto sé y cómo por dónde puedo acompañar ese proceso para guiar. sí, Pero también decías algo y es que hay veces como papá uno también tiene que poner, o como mamá, pues ese límite que tú decías que también fue muy útil para ti, y sí, es poner como, bueno, hasta aquí esa es la situación particular. Y ese límite hay veces es tremendamente doloroso de poner sí. porque exige un límite que de pronto te aleja de tu hijo, Ujú. ¿no? Y puede hacer que el otro reaccione. Sí, y también, o sea, tú lo hablas, yo te escucho hablar y lo dices, ahorita está muy relacionado hacia los hijos, pero al final también creo que esto aplica para parejas, para amigos, y no aplica solo para los jóvenes. Porque yo, por ejemplo, hoy en día igual hay muchos adultos que no se han hecho nunca esas preguntas que estamos hablando. O sea, nunca se han hecho las preguntas de por qué consumen, cómo consumen, o sea, ni siquiera han tenido eso porque crecieron, pues como nosotros dos haciendo todo a escondidas, como, ¿no? Y ya se volvió normal y se normalizó todo el tema y nunca se hicieron esas preguntas y hoy en día siguen consumiendo ya sea drogas o alcohol y no tienen ni idea el por qué lo hacen, el cómo lo hacen. Ahí vuelvo un poquito al tema de que normalmente esas preguntas llegan a los niveles extremos. Y como mucha gente no llega a esos niveles extremos, no llega a indagar el por qué. Mm, Y, y, y o sea, aplica para eso, para relaciones, para amistades también. Es un tema que también uno, por ejemplo, entre amigos uno no habla. O sea, como que es difícil ese tema, como ya de adultos también, como uno adulto decirle a otro adulto como, venga.
¿Por qué está tomando tanto? No, no sé si me va a entender. Es difícil esas conversaciones, inclusive de adultos. O sea, creo que al final le sirven a todo el mundo. Obviamente como papá sirve mucho para los niños, pero también sirve mucho empezar a tener esas conversaciones con los amigos y que dentro de los amigos se empiecen a tener esas conversaciones. Dentro de los jóvenes también, en ese sentido de preguntar, oiga, ¿por qué estamos tomando hoy? Sí, sí. ¿Por qué estamos tomando hoy? No sé, ¿por qué no hacemos otro plan? ¿No? Sí, a mí me ha pasado que cuando veo a alguno de los amigos o amigas de ustedes que se emborracha y al otro día les pregunto, esa pregunta es muy, muy de hace muchos, de pocos años de Sí, para acá, o sea, no es de toda la vida, es de, creo que en mis últimos 7 años o algo así. sí. Y cuando la pregunta es, ¿qué crees que llevó a esa persona a esa situación? Y siempre la Mm, conversación sale, no, es que tiene una situación con el papá, tiene una situación con la mamá, con el hermano, no es que en el colegio no le va tan bien, no es que, y siempre es como buscando un poquito la razón del para qué, ujú, para poder acompañar esa situación después, ¿no? Como para poder ayudarle a darse cuenta, a corregirlo, a verlo, porque finalmente eh, esa es la única manera de poder acompañar a alguien también en ese proceso. Es como ujú. haciendo buenas preguntas y no diciendo, no cerrando como la puerta de que es que tiene un problema y no vuelve a entrar a mi casa. ¿Sí? Porque eso puede a veces no abrir una conversación que podría uno guiar Sí. en ese escenario. Y lo otro tema que tiene también que ver con todo esto que estamos hablando es, al final, también el consumo de cierta manera tiene cosas positivas. O sea, y también creo que hay un tema que siempre hay que tener claro, es que al final, si todos, o sea, si la gran mayoría de personas toman tragos por algo, es porque de pronto dejan de ser tan penosos y se fluyen más. Es porque de pronto, no sé, X cantidad de cosas. Al final, el consumo existe por alguna razón, o sea, como, y también es bueno para mí tocar esos puntos buenos. No solo satanizarlos, sino entender los puntos posiblemente buenos que tiene el consumo. No me refiero como a largo plazo de la persona, sino es como o sea, esa satisfacción que tiene o ese sentimiento que tiene en el cuerpo que a uno lo hace seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, en mi caso, al comienzo es que cuando yo tomo, soy más sociable, en mi caso particular, ¿Mm? ¿no? Ah, ok. Entonces, entender también esos puntos positivos son buenos para poder acompañar y entender muy bien, porque ahorita lo estamos hablando mucho de entender como la parte interna de uno, pero siento que muy tirado hacia el lado negativo, ¿no? Como yo tengo este problema en la casa, tengo este dolor, tengo esta rabia, tengo tan, entonces por eso estoy tomando. Pero también la realidad es que hay muchas cosas por positivas. No sé, por ejemplo, voy a una fiesta electrónica, puedo sentir la música un poquito más sensible. Entonces puedo consumir este poquito no sé, de una pil. O me puedo tomar, es que estoy comiendo y es que el vino sabe delicioso con la carne. O es que estoy de paseo con los amigos y la cerveza fría me refresca. No sé, o sea, como mil cosas que tienen positivas del consumo también es muy importante tenerlas en cuenta porque existen. O sea, cuando uno sataniza las cosas, es como si todo lo bueno dejara de existir. Y no, pues al final tiene cosas buenas. Y también hay que asumirlas. Y al final de pronto hay muchas experiencias que también en la vida yo hoy, por ejemplo, siento que de pronto me puedo estar perdiendo y que también me generan cuestionamiento de decir, oiga, es que de pronto si yo me metiera un octavo de pila en una fiesta electrónica, ¿será que lo disfrutaría más y no tendría todas esas cosas negativas, sino que de pronto tendría una experiencia interesante en la vida que me conecte esa noche específico para algo? Puede ser, ¿no? Pero esas conversaciones positivas también siento que influyen y tienen que ser parte de la conversación también. Porque, y como papá, es ilógico como adulto, es ilógico que a mí me digan, o que me dijeran, no tomes, o toma poquito, o toma controlado. Y pues uno ve y dice, entonces, ¿para qué? Entonces, ¿por qué tomas? O sea,
¿para qué me dices eso si tú tomas? Ah, no, es que yo tomo porque es que un whiskycito en la noche me relaja antes de dormir. No sé. Ah, bueno. Entonces, esa es parte positiva también hay que hablarla, porque al final creo que todo en la vida es un balance de cosas. Hay cosas que tienen mucho más negativo que positivo. Creo que este tema del alcohol y las drogas al final de pronto sí pueden llegar a tener algo más negativo que positivo. De pronto sí, de pronto no. Pero siempre hay algo positivo, algo que contrabalancea. Sí, ponemos ahorita, porque hablamos de que tú no tomas, Sí. ¿sí? Pero le das duro al vapeador. Sí, 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 sí. demasiado. Entonces, por ejemplo, ese es un tema que a mí, en términos de lo positivo, yo veo que te relaja un montón, que te tranquiliza, Sí, ¿sí? Como que te baja la ansiedad, y es evidente. sí, Sí, sí. Pues por ese lado está bien, pero hasta donde yo como que empiezo a decir, bueno, bájale entonces un poquito a la intensidad porque ya está sobrepasando un poco, ya se está volviendo muy rutinario, muy sí, seguido, ¿no? Mm, entonces está siempre ese riesguito, ese riesgo pequeño de, pucha, ¿será que si pruebo esto me va a terminar perdido? sí. O de pronto esto voy a probar esto y me voy a, a sentir bien y voy a aprender. Y yo por eso creo que hay como tres preguntas muy importantes que se las he dicho mucho a ustedes y es Sí. el primero, el para qué. ¿Sí? Y si uno esconde el para qué o no lo pregunta, no lo ve, pues posiblemente ese para qué lo va a ir llevando a que esa sensación buena y positiva al comienzo termine siendo como que ese lado negativo que te pasaste, ¿no? Y Ujú, es, en mi caso me relaja, por ejemplo. sí, Entonces yo me llego y me tomo una cervecita y me relajo un montón. Y yo vivo tenso. Y sí. entonces, pero si yo no aprendo a relajarme sin la cerveza y Ujú, tengo que estar todo el día tomando cerveza, pues ya el para qué se volvió un problema. Entonces, pero si yo ya tengo claro que el para qué es para relajarme. Ah, me puedo tomar una cerveza, pero puedo hacer otras cosas. Puedo salir a caminar, puedo ujú, sacar al perro. Y entonces no tengo que estar siempre tomando la cerveza, sí, ¿no? Lo segundo es con quién. Y yo creo que ujú, hay un punto muy importante, porque si yo tomo o consumo algo al lado de alguien que está realmente igual o peor de perdido que yo en el para qué, pues nos vamos a invitar a tomar y a dar más, ¿no? sí, Y claro. yo creo que yo he sido ese mal ejemplo para ustedes, pero también para mis amigos. Y muchos papás decían, uy, no, no, con Valentín no, porque ese man termina siempre en fiesta, porque, claro, como yo tenía vacío, pues invitaba al otro a que me acompañara a llenar mi vacío. Sí, Y si el otro estaba vacío, entonces esa mala influencia se trata, hay veces de entender, oiga, es que Valentín tiene este vacío y entonces no lo voy a tratar de decir, no le voy a colitar tanto sí, para el con quién. Y ese con quién es muy importante porque hay veces ese con quién es el que te cuida realmente, el que te guía, el que te orienta, el que te puede formar, el que te puede hacer una buena pregunta. Y creo que ahí, por ejemplo, en el contexto terapéutico, sí. ese contexto en donde estás realmente acompañado y guiado por alguien, pues no es un ejercicio en donde tú estás haciéndolo solo y quién sabe encontrando qué Sí, situaciones. Y lo tercero que creo que es muy importante es la frecuencia. ujú, Y creo que ese es un detonante, aunque en las personas yo he estado en reuniones de alcohólicos anónimos y mm, hablan de que el alcoholismo uno puede tomar una vez al año y recagarla. sí, Y ese recagarle y que se le fueron las luces, ya te convierte en una persona en donde tuviste 364 días en sano juicio y un día la recagaste y estás alcoholizado, ¿no? sí, Pero finalmente sí creo que cuando uno logra pasar tiempo en frecuencia, darse cuenta que no es todos los días, no a toda hora, no empieza a ser una rutina específica. No sé si la palabra es que uno lo puede controlar, no cómo lo puede controlar, yo creo que eso es muy difícil, ujú, pero si uno se contesta esas tres preguntas, el para qué lo voy a hacer, el con quién lo voy a hacer y la frecuencia con la que voy a hacer, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, veo un contexto terapéutico, para ponerlo en este tema de terapéutico asistido con psicodélicos, este tipo de cosas, y si yo entonces ya empiezo a decirlo, no, pero es que este fin de semana voy a otro retiro, ujú. y ¿dónde está Valentino? El próximo, y llevo 52 retiros en el año, 52 pues semanas. posiblemente no es, ya hay ahí un aviso, ¿no? Pero si yo hago un retiro al año, eh, no, trabajo eso. Yo, por ejemplo, una de las terapias que me han ayudado un montón a tener estas conversaciones con ustedes
que lo hice en un contexto terapéutico, guiado, fue por ejemplo, el tomar ayahuasca o yagé. Y eso para mí era como, eh, era ir a un escenario en donde me estaba enfrentando a los miedos más grandes de mi vida, porque yo allá me iba a morir, iba a quedar tostado y frito y se me iba a acabar todo, pero había mucho ruido alrededor de cómo trabajar una adicción, cómo vivirla, cómo acompañar a alguien en Ujú, ese ejercicio, me hablaba mucho de ese acompañamiento, y lo hice en un contexto en donde me preparé, hice toda una preparación previa, lo recibí en el momento, después lo trabajé, y así he estado aprendiendo un montón de ujú, situaciones en donde cuando tú me hablas de una pil o alguien me habla de el TUSI o alguien me habla de alguna situación, pues no es como que yo voy a la inteligencia artificial o a algún lado sí, a ver qué es lo que es. De pronto ya busco a alguien que realmente me guíe, me oriente y me haga entender cuáles son todos esos matices que hay: el malo, el bueno, el no tan bueno, el regular, y no ujú, solamente quedarme con una situación particular, y es que está mal y ya no hay nada que hacer. sí, Y creo que en ese escenario siempre les he dicho a ustedes como que esa conversación, cuando tengan una pregunta, cuando tengan una duda, vengan, porque posiblemente yo podría acompañarlos, pero si no, vamos y la buscamos la juntos. buscamos Sí, sí, sí. juntos para yo también aprender en ese escenario. Y creo que hoy en día hay mucho más literatura, hay mucho más información más sana Ujú, de todo este ejercicio del consumo. Eh, digamos que hay muchas situaciones en donde el mambe, por ejemplo, mambear, ¿no? Entonces, yo no he podido hacerlo nunca, ujú, pero es como, pues, entonces va uno y entiende por qué el mambe. No, claro, el mambe moja la palabra, es un ejercicio en donde te activa los sentidos, te pone en una situación de conversación diferente, y en estas, digamos, en estos grupos étnicos que lo hacen con tanto respeto, les ujú, trae muy buenos beneficios conversaciones a través de esa tranquilidad. Entonces, si uno se sienta y se toma un vinito y moja la palabra y puede tener conversaciones bien chéveres, pero si ya, que es lo que a veces me pasa y yo soy muy consciente de eso, ujú. ya no mojo la palabra, sino que ya digo estupideces, pues ya ahí ya no está muy bien hecho el El beneficio ejercicio. de ese ejercicio. Pero es un tema muy difícil, hijo. De verdad que es un tema Sí. complejo de saber cómo acompañar a alguien, cómo convivir con alguien que tiene una adicción, tanto para el hijo con el papá, pero como nosotros con ustedes. Creo que es un tema muy tabú todavía, es un Mm, tema que tiene unos deber ser todavía muy marcados en que, pues claro, yo quisiera que ninguno de mis hijos tomara, ni uno de mis hijos consumiera algún día una droga, o nada, nada, que se salieran y fueran, sí. y yo también quisiera levantarme por la mañana y que no necesitara el azúcar, no necesitara el trago, ¿no? Pero creo que el ejercicio es que la riqueza que he encontrado en los últimos 7, 8 años de mi vida, Ujú, y creo que los últimos 5 particularmente, es que podemos hablar de esto sin entrar a juzgar. Eh, si tú te veo un día tomando una cerveza y digo, perdimos a Sebastián, ese muchacho se nos perdió y ya no hay sí. nada que hacer y va a terminar en la calle, porque uno oye muchas historias que Mm, cuentan eso, y, y pues las cree. sí, claro. Pero sí, yo creo que al final este es un tema que sigue siendo muy difícil y como nos dimos cuenta es una conversación también como que este capítulo siento que no tuvo como una línea tan clara, pero es que al final, al ser un tema tan tabú, hay tantas cosas por hablar, hay tantas vivencias, tantas cosas, y además es muy raro porque es tan tabú, pero también es tan normal el consumo en el día a día, o sea, estamos rodeados de consumo, como dices, no solo de trago, de drogas, el vapeador, el cigarrillo, la comida, porque la comida también es una adicción muy bárbara, o sea, estamos tan rodeados de eso, pero es tan tabuizado que se vuelven conversaciones difíciles de tener, muy importantes, y que al final creo que también nadie tiene las respuestas. O sea, como hay muchas cosas que sí, o sea, como está claro que si consumes mucha azúcar te va a dar diabetes.
Está claro que si consumes mucho cigarrillo vapeador te puede dar cáncer. O sea, está claro que si tomas mucho trago puedes tener un coma etílico. Está muy claro que si consumes mucha droga puedes tener una sobredosis. O sea, como hay puntos que obviamente están claros, pero lo mismo pasa con mil cosas. O sea, es evidente que si yo, no sé, corro 1000 kilómetros sin parar, pues me va a dar un paro, yo no sé, algo. ¿Sí me entiendes? Como esos, esos límites creo que sí están muy claros, pero hay tanta cosa en el centro que todavía siento que nos falta tocar, que yo creo que puede ser en otro capítulo. Claro, Creo que este es una primera apertura a un tema más complejo de los que hemos hablado. Creo que al final es un capítulo que también yo siento que lo que busca es que la gente tenga estas conversaciones, porque al final, si se dan cuenta, esto es una conversación donde hablamos mil cosas. O sea, mm, mm, yo no, creo que hay muchas cosas que aprendiste de mí hoy, del tema de mi consumo, de lo que pienso, de cómo me siento. Me puedes acompañar mejor en ese proceso. Yo también del tuyo. Y al final, la invitación es esa, es como que tengan estas conversaciones. No tiene que tener un orden, no tiene que tener conclusiones fijas, claras, pero es empezar a hacer estas conversaciones, eso es lo más importante. Y nada, padre, muchas gracias por este capítulo, eh, y espero que, pues, que sigamos haciéndolo. Este puede ser el último del año, pero igual, este año fue maravilloso porque comenzamos el podcast. Entonces, espero seguir el otro año teniendo muchas más conversaciones contigo, pa. muchas gracias a ti, hijo, y pues nuevamente invitar a las personas que nos siguen, que están interesadas en estos temas, que por favor nos compartan, que quieren que abordemos, nos den sus comentarios, aclarando que nosotros no estamos aquí educando a nadie, Sí, no, nosotros estamos abriendo unas conversaciones que sentimos que hacerlas así más abiertas puede invitar a otras personas a otras familias a abrir estos espacios y agradecerle mucho a Valentina, que es nuestra productora también, sí, porque ha hecho parte importante del proyecto y no, pues a bro, ti obviamente por todo tu esfuerzo. Y bueno, nos seguiremos el próximo año con más temas. de una. Creo que nos falta el tema del amor, de las relaciones abiertas y Sí, muchos hay que más empezar a temas. dejar ahí esos temas. Un abrazo a todos, Que les vaya gracias. muy bien. Gracias, padre.